Buenas, mi nombre es Yaire Jocelyn Robles Tijona, soy estudiante de la UNAD y hago parte del curso guitarra y hoy les vengo a hablar sobre los orígenes de la guitarra. Durante el siglo XV la guitarra no era aún el instrumento moderno con el que estábamos familiarizados, pero ya existía una forma temprana de guitarra. El instrumento en cuestión era similar a las guitarras renacentistas y medievales y se encontraba entre la familia de los laudes y las vihuelas. Instrumentos de cuerda pulsada que fueron muy populares en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento en los primeros años del siglo XV. La guitarra medieval era generalmente un instrumento de cuerdas de tripas que se tocaba con los dedos o con una púa. Era más pequeña que los laudes, con una caja de resonancia de forma más plana y tenía menos cuerdas que usualmente entre 4 y 5. Este tipo de guitarra se usaba en la música popular y en ocasiones se encontraba en la corte real o en las ciudades como instrumento de acompañamiento o solista. La historia de la guitarra en la década de 1980 estuvo marcada por una serie de innovaciones tecnológicas, estilos musicales emergentes y una mayor diversidad en el uso de la guitarra en la música popular. A continuación te ofrezco un resumen de los eventos claves que definieron a la guitarra en ese periodo. 1. La guitarra eléctrica en su apogeo. En los años 80 la guitarra eléctrica alcanzó una de sus épocas más destacadas gracias a una combinación de avances técnicos, podríamos decirlo así, y la aparición de nuevos géneros musicales. El uso de la guitarra eléctrica se consolidó en una variedad de estilos, destacando especialmente en el rock, el metal, el pop y el new wave. Los guitarristas comenzaron a experimentar con efectos electrónicos, nuevos amplificadores y técnicas más sofisticadas. Guitarristas claves de los años 80. Eddie Van Halen fue una de las figuras más influyentes en el mundo de la guitarra en la década de 1980. Su técnica innovadora de tapping, golpeando las cuerdas con los dedos, y su estilo virtuoso cambiaron para siempre el panorama del rock y el metal. Van Halen también fue pionero en el uso de la distorsión y los efectos de manera creativa, lo que marcó un antes y un después. También está Steve Vai y Joe Satriani. Ambos guitarristas estuvieron fuertemente vinculados al auge del virtuosismo guitarrístico. Satriani, conocido por su técnica impecable y estilo melódico, y Vai por su enfoque experimental y técnico. Fueron dos de los músicos más destacados de la guitarra en el género instrumental y el hard rock. También tenemos a Jimmy Page y Eric Clapton. Aunque ya eran figuras establecidas de los años 60 y 70, durante la década de 1980 continuaron siendo figuras de referencia con influencias en el desarrollo del hard rock y el blues rock, respectivamente. La evolución de la guitarra actualmente ha sido un proceso largo y fascinante, marcado por innovaciones tecnológicas, cambios en las preferencias musicales y adaptaciones a nuevos estilos de música a lo largo de los siglos. A continuación, te ofrezco un resumen de cómo ha evolucionado la guitarra desde sus orígenes hasta la actualidad. Orígenes y antiguos precursores hasta el siglo XV. La guitarra moderna tiene sus raíces en instrumentos de cuerdas de la antigüedad. Entre los precursores de la guitarra se encuentran la lira en la antigua Grecia, aunque no es una guitarra en sí misma, es uno de los primeros instrumentos de cuerda que influiría en la evolución de la guitarra. También tenemos a la cítara y el laúd. Estos instrumentos medievales y renacentistas fueron precursores clave de la guitarra.
El laúd en particular fue uno de los más importantes durante la Edad Media y el Renacimiento en Europa. Durante el siglo XV ya aparecían los primeros instrumentos que se podrían reconocer como guitarras, aunque en formas primitivas con una caja de resonancia pequeña, cuerdas dobles y afinaciones rudimentarias. Podemos decir que el término guitarra comenzaba a usarse para describir estos instrumentos de cuerdas pulsadas. La guitarra ha pasado de ser un instrumento rudimentario en la Edad Media a convertirse en un pilar de la música moderna en todos sus géneros. Podríamos decir que gracias a la tecnología, los avances en la construcción y la creatividad, los músicos, la guitarra sigue siendo un instrumento dinámico y relevante en el siglo XXI, con un sinfín de posibilidades para los músicos actuales. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.